Bueno, bienvenidos a otro video. Esta vez sobre política contemporánea turca. A ver, les cuento. Este año, o sea 2023, hay elecciones generales en Turquía. Es decir, se van a realizar elecciones parlamentarias y presidenciales, por lo cual decidí hacer un pequeño video tratando de hacer una lista de los partidos políticos más importantes. En el video vamos a mencionar a sus figuras principales, un poco de su historia, su éxito en las urnas y a tratar de ubicarlos dentro del espectro político, tratando de no caer en categorías demasiado coloniales u orientalistas. ¿Les parece? Comencemos. MHP, Milliyetçi Hareket Partisi, o en español Partido de Acción Nacionalista. Fundado en 1969, o sea, en plena Guerra Fría, el MHP, por sus siglas en turco, es el partido que vamos a encontrar más a la derecha en el espectro político. De manera sencilla podríamos definir su orientación política como una especie de etnonacionalismo turco, que por supuesto es de derecha o de extrema derecha, dependiendo del contexto. Es decir, políticamente abogan de manera férrea por posiciones como la unidad nacional en cuanto al idioma, la exaltación de la cultura turca, muy entre comillas, es una cosa bien difícil de definir, son férreos anticomunistas y profesan una especie de síntesis entre el Islam y el nacionalismo turco. Económicamente son súper ambiguos, pero es evidente que no están ni en contra del capitalismo ni en contra del sistema económico tal como está. Su símbolo es una especie de guiño al imperialismo otomano. Las tres lunas sobre la bandera roja al parecer simbolizan los tres continentes por los que se expandieron los turcos otomanos y el Islam, etcétera, etcétera. De este partido, sin duda hay que mencionar a los lobos grises, Bozkurt en turco, que son una especie de milicia urbana asociada al partido y una de las ramas más visibles de este. El grupo ha protagonizado enfrentamientos armados con los partidos socialistas o progresistas de Turquía desde siempre, pero sobre todo en los 70s. Ahora, aunque esta rama más extrema del partido ya no es tan activa, están lejos de desaparecer y siguen haciendo presencia en diversos escenarios, desde manifestaciones contra la comunidad LGTBI, qué sorpresa, hasta haciendo presencia en las universidades. Y alzando la manita para hacer este gesto. Y aquí viene nuestra primera aclaración pertinente y descolonizadora. Aunque este gesto es propio del MHP, no son los únicos que lo hacen. De hecho, este gesto aparece en todos lados, y que esté por todos lados es evidencia de lo extendida que está la narrativa nacionalista en todos los escenarios de la política turca. Pero ya, sigamos con el video. En cuanto al éxito electoral, el MHP tuvo un máximo histórico de votaciones con un 18% de los votos, aunque generalmente está entre el 15 y el 10%. Lo que hace que este sea el tercer o cuarto partido de la política en Turquía. Su líder actual es Devlet Bahçeli, que sí, parece recordar a otros famosos políticos de derecha. AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi. Al Partido de la Justicia y el Desarrollo, en español, lo podemos ubicar a la derecha del espectro político sin duda. Del AKP podríamos decir que es un partido conservador e islamista y que sus miembros se declaran democráticos y a favor del libre mercado. Y en general uno podría decir que sí, que más o menos fue así desde su fundación y llegada al poder en el año 2002 hasta más o menos el 2013. Tan así era la cosa que por allá en los 2000 se comparaba al partido del presidente Erdogan con el de la democracia cristiana, el de Angela Merkel. Sin embargo, el 2013 marca el giro del gobierno del presidente Erdogan hacia el autoritarismo. Se pone a cooptar más y más ramas del gobierno, empieza a perseguir y a encarcelar a sus opositores. Anotemos que también termina de manera abrupta el proceso de paz que desarrollaba con la guerrilla kurda del PKK en el 2015 y que empieza a perseguir y a encarcelar los miembros de los partidos pro-kurdos de Turquía. Este es sin duda el partido más grande de Turquía en la actualidad, llegando a obtener 42% del total de los votos en las elecciones parlamentarias de 2018, y siendo el partido más votado en la gran mayoría de las elecciones realizadas en el siglo XXI. Eso sí, desde más o menos el 2015, el AK Party empezó a acercarse al MHP para intentar mantener su mayoría en el Congreso. El AKP y el MHP conforman la Alianza Popular, Cumhur İttifakı, para las elecciones de 2023. Y se viene otra aclaración pertinente y descolonizadora. A muchos en este lado del mundo la palabra islamista nos puede sonar a una sola cosa:
Sin embargo, un partido político como el de Erdogan, autoritario e islamista como es, está lejos de personajes como el Ayatollah, el rey de Arabia Saudita o los militantes de Al-Qaeda o el Estado Islámico. El mundo del Islam político es mucho más amplio y diverso de lo que a muchos nos gustaría admitir. De hecho, si lo miramos en retrospectiva, el AK Party es el primer partido islamista que se logra mantener en el poder de la República de Turquía. La gran mayoría de los partidos que mostraban un acercamiento al Islam en la política terminaban derrocados o cerrados por golpes militares. Incluso podemos decir que en el gobierno de Erdogan se han relajado posiciones seculares tan problemáticas como la prohibición de entrar con velo a instituciones públicas, como la universidad o el Congreso, lo que dejaba de facto a una gran cantidad de mujeres fuera de las aulas y de las posiciones de poder. Jodida la vaina, ¿no? El İYİ Parti, que en español traduciría algo así como el buen partido o el partido del bien, es el más joven de los partidos que mencionaremos en este video. Nacido en 2017 como una decisión del MGP, podríamos decir que este es un partido nacionalista que, aunque está a la derecha del espectro político, representa una derecha un poco menos recalcitrante y un poco menos islamista que la del MGP. Uno de sus rasgos más importantes es que es un nacionalismo de derecha que se opone al actual gobierno de Erdogan. Dicho esto, hay que mencionar dos cosas. Primero, que la mayoría de los miembros del İYİ Parti eran miembros del MGP, incluida su actual líder Meral Akşener. Y segundo, el nombre y logotipo del partido hacen referencia a la tribu Kai, una tribu medieval de origen turco. El símbolo es una clara referencia a los discursos y a la parafernalia étnico-nacionalista que tanto le gusta a los turcos. El Partido Republicano del Pueblo, Cumhuriyet Halk Partisi en turco, es el más antiguo de los partidos políticos que vamos a ver. Es el partido formado por el fundador y primer presidente de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk. Siendo el CHP el primer y más antiguo de los partidos turcos, sí hay que ver un poco más de su historia. A ver, les cuento. El CHP nace de los comités formados por la resistencia turca contra las potencias aliadas en Anatolia a finales de la Primera Guerra Mundial. Se vuelve el partido de gobierno de la mano de Mustafa Kemal Atatürk y sería el primer y único partido de gobierno desde su fundación oficial hasta prácticamente 1950, fecha de las primeras elecciones libres de Turquía. Durante este periodo, que en la historiografía turca se llama de único partido, el CHP, de la mano de Atatürk y su sucesor İsmet İnönü, realizó reformas profundas que le cambiarían la cara a Turquía y a la región para siempre. Se acabó el califato, sacaron al sultán, se intentó industrializar la economía, se cambió el sistema de escritura y se realizaron enormes campañas de alfabetización. Las mujeres obtuvieron el derecho a elegir y a ser elegidas y se trató de separar el Islam de la vida política. Todo suena muy bien, ¿no? Pues sí y no. La actual República de Turquía fue modernizada, pero fue modernizada con mano de hierro. Opositores y disidentes fueron juzgados, encarcelados y asesinados durante todo este periodo. Y además, esperen como que toca otra aclaración pertinente y descolonizadora. Y además, como venía diciendo, por progresivo que sea hoy en día, tuvo y probablemente aún tiene un fuerte componente nacionalista, como casi todo en Turquía. Muchas de las teorías del Turan, ese hipotético estado étnico-nacionalista que uniría al mundo turco, fueron teorías sumamente difundidas en los primeros años de la República. La historia del CHP es en buena medida la de Turquía, estando desde los 50 en frágiles posiciones de poder. Así pues, podemos decir que el CHP ha sido el partido tradicional dentro de la política turca, fuertemente asociado a la represión, por ejemplo en los golpes militares de 1960 y 1971, y a las difíciles condiciones económicas y sociales del país desde entonces. Prohibido y desmantelado por el golpe y el gobierno militar de la década de los 80, el CHP llegó a su punto más bajo a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando todavía era fuertemente asociado al autoritarismo y crisis de mitad del siglo XX. El descenso del CHP coincide con el meteórico ascenso del AK Parti, el partido del presidente actual. Ahora bien, en la actualidad y bajo el liderazgo de Kemal Kılıçdaroğlu, el partido se ha inclinado hacia la izquierda y tiene una agenda más o menos progresiva. En las elecciones locales de 2019, el CHP logró sus mejores resultados electorales en décadas, cuando le arrebata al gobierno ciudades claves como Antalya, Adana y las dos más importantes, Ankara y Estambul. O sea, el CHP viene en alza en popularidad.
Y casi se me olvida. El símbolo del YGP son 6 flechas blancas sobre un fondo rojo. Las flechas son los 6 principios del partido: republicanismo o populismo, nacionalismo, laicismo, estatismo y ser revolucionario. Ahora sí parece de izquierda, ¿no? GDP, Halkların Demokratik Partisi. El Partido Democrático de los Pueblos es el último partido de nuestra lista. Aunque normalmente asociado a la causa kurda, el partido busca superar el discurso que los define como un partido étnico o un partido regional y se ha vuelto el abanderado de las causas más progresistas y de izquierda dentro de Turquía. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que además de derechos culturales para el pueblo kurdo, como la educación y que algunos servicios estatales sean prestados en su propio idioma, el GDP aboga por cosas como una democracia directa, un cambio sustancial en el paradigma económico capitalista, que en sus propias palabras sería algo así como frenar la explotación laboral. También aboga por la implementación y la ampliación de derechos para las mujeres y para la población LGTBI, además de las diversas causas ambientales asociadas al fin del capitalismo. En resumen, este partido busca básicamente tomarse en serio cosas como los derechos humanos, las libertades de todo tipo y una economía más equitativa y verde. Y la cosa de la igualdad parece que va en serio con el GDP. Por ejemplo, la presidencia del partido es compartida por un hombre, Miktat Sancar, y una mujer, Pervin Buldan, al mismo tiempo. Y asimismo, los cargos de elección popular más importantes, como alcaldías y gobernaciones, son ejercidos al mismo tiempo por un hombre y una mujer. El GDP es también el primer partido con candidatos oficiales abiertamente homosexuales. La historia del partido puede enmarcarse en la historia de los partidos que han abogado por la causa kurda en Turquía, así como por las causas de izquierda, sobre todo en los 80s y en los 90s. Una de las partes más problemáticas de esta historia, eso sí, es la asociación que hacen partidos como el MHP o el AK Party del Partido Democrático de los Pueblos y la guerrilla del PKK. Aunque el partido y la guerrilla kurda probablemente tengan contactos y puntos en común, sería muy problemático y probablemente falso llamar al GDP el brazo político del PKK. Son cosas distintas. Sin embargo, esta acusación sí ha sido usada por el MHP y el AK Party para perseguir a los líderes del GDP, arrebatarles cargos de elección populares tan importantes como la gobernación de Diyarbakir y de otras ciudades de mayoría kurda en el suroriente de Turquía. En cuanto al éxito electoral, el GDP normalmente obtiene entre el 10 y el 15% de la totalidad de los votos. No es poca cosa, ¿eh? Y bueno, lo último que deberíamos mencionar es que el asunto de los kurdos y el GDP es tan problemático que aunque el partido quisiera apoyar a la Alianza de la Nación, que es esa alianza que tiene la oposición, muy probablemente se acordó entre los líderes que la mejor manera de que el GDP apoyara esta alianza era no apoyarla oficialmente, sino simplemente no presentar un candidato propio. De presentarse oficialmente a la alianza, muy probablemente la oposición perdería los votos nacionalistas. Y bueno, para cerrar vamos a hacer un pequeño recuento. Recuerden, tenemos al MHP en la extrema derecha, a los conservadores islamistas del AK Party, que cada vez se mueven más a la derecha nacionalista pero en oposición, a los republicanos de la centroizquierda y finalmente a la izquierda democrática representada en el GDP. Bueno, ya llegamos al final del video. Muchísimas gracias al que se haya quedado hasta aquí. Ahí les dejo la ñapa de premio y nos vemos en otro video. Muchísimas gracias. Chao, chao. Büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız. Ama geri al.